sino ver las enseñanzas de ahí, los ordinarios dibujos que yo hago, pero por lo menos nos da claridad. A ver, estamos estudiando el libro del Apocalipsis, y del libro del Apocalipsis estamos estudiando el capítulo 2. ¿Cómo hago para acá le punta esto? Capítulo 2. Entonces, lo que hay que entender aquí es lo siguiente. Recuerden que Juan el apóstol estaba en una isla llamada Patmos, que todavía existe, por supuesto, una isla en el mar Mediterráneo. Allá en esa isla, una isla desértica, una isla rocosa, pequeña, allá está una isla que brota del mar, y allá estaba Juan, el apóstol, un anciano ya, un hombre que lo habían desterrado allá, pero un domingo, dice la Biblia, que un domingo, estando él en ayuno y en oración, por supuesto estaba en ayuno porque allá solo, ¿qué podía hacer? Entonces, supongamos que este es el hermanito Juan, el apóstol. Estaba allí, estaba derechito, y entonces recibió la revelación de nuestro Señor, y en esa revelación pareciera que tuviera como pies de madera. Entonces, en esa revelación nuestro Señor le dijo, entre otras cosas, que le escribiera a 7 iglesias que estaban en el Asia Menor, y que a cada una de ellas le expresara lo que él era. Muchas gracias. Entonces le dijo: escribe a los ángeles de estas iglesias y háblales y dígales de mi parte esto y esto y esto y esto. Entonces, aquí está ahora sí el hermanito Juan, y aquí está él, y aquí está su sonrisa, y aquí está él. Entonces, la primera carta que fue escrita fue enviada para la iglesia de Éfeso. Y allá en Éfeso, nuestro Señor le dice, le habla, le anuncia algunas cosas importantes. El pastor de Éfeso tenía una cualidad muy importante, y era un hombre trabajador, un hombre forzado, un hombre que amaba la obra, un hombre que no compartía con los inconversos, un hombre que era espiritualmente, o no, ministerialmente era muy fuerte, no permitía que llegaran falsos profetas, falsos apóstoles, falsos siervos de Dios para causar daño a la iglesia. Era un hombre celoso de las cosas de Dios, y era un hombre trabajador, esforzado por amor a la obra de Dios, pero tenía un defecto, y ese defecto lo arruinaba todo su trabajo, y era la falta de amor hacia el Señor. O Dios dice: tengo algo contra ti, y es que has dejado tu primer amor. El primer amor se refería a que él se había dedicado mucho al ministerio y había olvidado la oración privada, el ayuno, la lectura bíblica, la comunión con Dios. Yo he venido compartiendo en un seminario bíblico que dicto los sábados, he venido compartiendo que se preparan para servirle al Señor. Hay 100 y pico de alumnos, y ante todo hemos llegado a la conclusión que lo más importante en la vida cristiana, y lo más importante ante todo en el ministerio y en el liderazgo, es mantener la comunión con Dios. Una oración privada, la oración de cerrar la puerta, de estar a solas con el Señor. Eso es lo que hace grande a los hombres y a las mujeres cristianas, y mucho más en el ministerio. Bueno, total que tenía ese error el pastor de allá, era que no era un hombre espiritualmente grande, le faltaba muchas cosas, y entonces él queda, pues de toda manera nuestro Señor le dice: o se arrepiente, o mire a ver, o le quito la iglesia. Y bueno, después ordenó escribir la otra carta, fue para los hermanos que estaban en Esmirna. Y el pastor de Esmirna, por el contrario,
era una iglesia pobre, una iglesia económicamente muy pobre, muy difícil. Parecía que estaban pasando momentos críticos, pero nuestro Señor le dice, realmente ustedes son pobres. Entonces da a entender que la congregación realmente pasaba por momentos difíciles económicamente, parecía que no tenían propiedades, alguna cosa así, pero también da la impresión que el pastor pasaba muchas necesidades con su familia, los hermanitos no eran solventes económicamente, pero tenían algo muy grande, y es que ellos eran muy espirituales, muy consagrados, muy fieles a Dios, muy responsables. De lo poco que tenían económicamente, eran grandes espiritualmente. Y entonces nuestro Señor a ellos no les pide más, sino dice, sosténganse ahí. Y tras de pasar momentos difíciles, Dios le manda a decir a la iglesia de Esmirna, que a la iglesia de Esmirna, le manda a decir que vendrían otras tribulaciones más dificultades, más lucha para los hermanos, pero le dice, manténganse firmes ahí. Y hasta ahí hemos estudiado de las 7 cartas, total que ya hemos visto las 2 primeras cartas escritas a los pastores de las diferentes congregaciones, y ahora nos toca estudiar y mirar lo que nuestro Señor le envía a decir a otra de las iglesias, que en este caso es la iglesia de no me acuerdo, me parece que es la Odisea, la de Pérgamo, eso. Entonces la de Pérgamo ya tiene otras características. Y aquí está el pastor de Pérgamo. Pensemos que el mar está más allá y aquí está el pastor de Pérgamo. Entonces vamos a ver cuál es el mensaje para el pastor de la iglesia de Pérgamo. Y él está aquí esperando el mensaje y está diciendo, Dios mío, que no me llegue a mí alguna tribulación grande. Está ahí todo pensativo. Y es lo que vamos a estudiar en esta noche. Las preguntas que ustedes tengan, por favor, escríbalas en un papelito. Por ahí las hermanas, hay una cantidad de mujeres que están repartiendo papelitos para que ustedes hagan las preguntas que estimen conveniente. Entonces, ahí vienen las hermanitas, poco a poco. Es que les he dicho, mire, los cristianos tenemos que tener tripas de buitre, tripas de ¿cómo es que se llama eso? No, tripas, ¿cómo es que se llama? De esos animales de carroñeros, eso, de gallinazo. Que nada nos haga daño a los cristianos, que usted le pueda pacar lo que sea, yo no le haga daño. Esos buitres no, ¿cómo que dijo usted? Esos gallinazos comen cosas podridas, no les hace daño. Y hay que tener coraza de tortuga, que viene el peligro y uno esconde la cabeza, las patas, las manos, las colas, aguante ahí. Cuando pasa el problema, entonces otra vez. Y uno tiene que tener, el cristiano, corazón de león, fuerte, entregado al Señor, valientes, esforzados, no retrocedemos, etc. Entonces por eso las hermanitas hoy han colocado en práctica eso. Tenemos concha de tortuga y vamos poco a poco. Vamos poco a poco caminando hacia el Señor, siguiendo a Cristo el Señor. Entonces, dice la iglesia de Pérgamo, los que tienen el estudio bíblico, pues mucho mejor, pero si no tienen el estudio, pues vamos a leer la Biblia. Pero el comentario aquí dice, la tercera sección titula el mensaje a Pérgamo, y el mensaje dice, ahora el mensaje de Cristo va dirigido al pastor de Pérgamo, a quien le dice que él tiene una espada en su poder. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, un caballero nos lee, por favor. Bueno, algo que a veces no entendemos nosotros es cuando Dios habla de la espada de 2 filos. La espada de 2 filos, sin lugar a dudas, se trata de la palabra de Dios. Lo que Él dice puede producir algo bueno o algo malo. Lo que Dios dice. Y lo que está escrito en la palabra, allí hay un mensaje de doble consecuencia. O salvación o condenación. O sanidad o enfermedad.
o vida eterna o condenación al infierno, o salud o muerte o vida. Dice el Señor: he aquí yo he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, escoja usted. Entonces, cuando uno habla de espada de dos filos, es que corta por lado y lado, por donde sea. Si pecamos, malo, pero si no pecamos, hermano, aguantemos también, porque nuestro Señor nos exige, nos pide, es celoso. Y algo que nosotros como cristianos no tenemos en esta vida es ser celosos de la cosa de Dios, fuertes en el Señor. Hermano, llega Navidad y nos ponemos a vestir el árbol de la Navidad. Vienen los buñuelos de Navidad y uno puede comer. Viene el vino de despedida del año y uno hágale. Y viene pesebre y hágale. Y viene la feria de Cali y uno detrás de las corrosas. Y uno pierde puntos con el Señor, la verdad. Pero la vida cristiana es más hermosa, más linda, más expresiva, más elegante. Muchas gracias, hermano. Entonces, dice el mensaje para el pastor de acá, le dice: acuérdese, caballero, que yo tengo una espada de dos filos. Y claro, eso ya muestra, o me va a traer bendición o me va a traer reprensión. Entonces dice el comentario que tenemos ahí, dice: aquí nos está enseñando que Cristo usará su palabra para bien o para mal, porque la espada aguda se refiere a la palabra de Dios y de dos filos, porque el mensaje de Dios para la humanidad es de vida o de muerte, de bendición o de maldición, de salvación o de condenación. Entonces, ahí está lo que nosotros necesitamos aprender. Hermanos amados, si somos cristianos, tenemos un Padre amoroso, pero muy celoso. Él tiene la varita para darnos cuenta cuando sea necesario, para corregirnos, porque el Espíritu nos anhela celosamente. Él no quiere que vivamos enredados en cuentos. En 2 ocasiones he tenido consejería de los hermanos, uno de esta semana, que colocan una tienda, pero que en esa tienda lo que más se vende es cerveza. Entonces comienzan a decir: hermano, pero lo que más puede uno ganar es con la cerveza, pastor, y uno no los está embriagando, sino además dicen que le venda es para llevar por allá para el apartamento 3 o 4 cervezas, pero a decir verdad tampoco es que se embriaguen ahí ni cometan errores. Sí, pero más responsable y más culpable somos nosotros, que le damos a beber a la gente. Dice Dios que hay más castigo para ellos. Es decir, la vida cristiana es muy hermosa. Enamorémonos del Padre y andemos con Él. Gloria a Dios. Pero si andamos a medias como hijos desobedientes, entonces más duro es para nosotros la palabra que para el inconverso, porque el inconverso hace las cosas por ignorancia, pero el cristiano las hace a conciencia, y ese es el problema. Entonces aquí ya hay un mensaje que dice: yo tengo esto, o para bien o para mal, o te comportas o cortamos este asunto. Entonces, eso es lo que significa la espada de doble filo. En la página 17, no, todavía no llegamos allá, ¿cierto que no? ¿Dónde estamos? Que no me acuerdo. Que esté aquí. Sí, en la página 16. El versículo número 13, capítulo 2, versículo 13. Una dama nos lee, por favor, esa parte bíblica. Entonces lo primero que hace es mostrarle las cualidades. Sí les he dicho que en las cartas escritas a los pastores de esas iglesias, Dios primeramente le dice quién es Dios.
Y luego le muestra las cualidades. Entonces, ¿cuál es la cualidad para el pastor de Pérgamo? Le dice: mire, caballero, yo conozco tus obras. A mí no, usted no me puede decir que estoy ignorando todo. No, yo conozco tus obras. Y le voy a mostrar primero las cualidades que usted tiene. Y las cualidades dice: yo sé dónde moras, donde mora Satanás, donde tiene el trono Satanás. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo: caballero, tú estás ubicado en una ciudad pagana, diabólica, controlada por Satanás. Yo lo sé. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender. Como cristianos, comenzamos a decir: no, que este mundo tan pagano, que no, que yo, francamente, que este barrio es muy malo, yo no puedo ser cristiano aquí. Y los cristianos endebles, todo es negativo. No, que esta empresa, todos son del diablo, y aquí uno le toca es seguir la corriente de ellos, porque no lo echan de la empresa. No, que es que allí, no, eso sí es más malos que hay. No, que es que mi familia es malos, y entonces yo me toca dejarme dirigir por ellos. Que este barrio donde vivo, que esta ciudad donde vivo. Dicen los cristianos. Y los pastores, qué mano de pastores. Conozco una mano de pastores de ese sentir. Comienzan a decir: no, aquí uno no progresa, es que esta ciudad es del diablo. Y por ejemplo, los pastores que están en Buga, hable con ellos y verá que comienza a decir: la primera queja es: no, esta ciudad es diabólica, esta ciudad es idólatra, aquí hay un demonio sentado sobre esta ciudad. ¿Acaso Dios lo ignora? Donde abunda el pecado, ¿qué abunda? La gracia de Dios. Por favor, en lugar de los cristianos dejarnos arrastrar, ¿por qué no arrastramos a los inconversos para acá? Miren lo que yo veo en los deportistas cristianos. Yo he admirado muchos deportistas cristianos, muchos jóvenes que van, cristianos van al fútbol y se meten. Y en lugar de dar testimonio y conquistar a esa gente para acá, comienzan a ceder. Usted no ha visto a los futbolistas cristianos de renombre ya, con sus tatuajes, con su cabello largo, con sus aretes. Y eran cristianos. Entonces como que se dejan arrastrar por el mundo que ellos viven. En Colombia hay mucha corrupción. En las ciudades hay paganismo terrible. En Antioquia hay una ciudad que se llama Río Negro, no, también hay otra ciudad que se llama pero ¿cómo se llama? Río Negro, no, Río Sucio. Entre Río Negro y Río Sucio es parecido, todos están mugrosos. Sí, pero en Río Sucio, allá el patrón espiritual es Satanás, literalmente, y adoran a Satanás y lo sacan cada año. Y Satanás muerto la risa ahí encima, que lo carguen. Y le rinden tributo a Satanás terrible. Y entonces las iglesias de Río Sucio, o los pastores de Río Sucio, comienzan a decir: no, que hay una potestad muy grande. Oye, entonces ¿para qué nos mandó Dios? No, que es que yo soy muy pequeño para tanta oscuridad. Mire, hermano, entre más oscuridad haya, una pequeña luz alumbra más. Si aquí prendiéramos una linterna, no hace mayor cosa. Pero si alumbramos con la linterna, hace ya más o menos. Pero si hubiera una oscuridad terrible, prendemos un fósforo y ese fósforo alumbra más. Hermano, Dios nos ha colocado precisamente en lugares estratégicos para dar testimonio a la gente, no para dejarnos arrastrar. Hay empresas, hay empleos, hay familias, hermano, que pareciera que no se puede vivir. Pero ¿dónde está el cristianismo? ¿Dónde está la verdad? Nos dejamos arrastrar, llevar de lo que el mundo diga. No, que es que aquí esta empresa todos son inconversos y ellos comienzan a hacer mala fama. Bueno, yo por la gracia de Dios salí al ministerio, pero cuando conocí del Señor, Dios mío, mis compañeros de trabajo eran vulgares, groseros, y
y me hacían la vida imposible, pero yo me reía, es decir, yo no le prestaba atención a tanto cuento. Después de salir con ellos, estar allá, comenzaron a decir que a mí me han lavado el cerebro, y como recién estaba casado me dijeron: a usted lo cogió buena mujer y lo volvió una nada, ¿no? Y bueno, en cierta manera tenían razón, pero digo, no tenían razón, digo, pero el asunto es que cogían la cerveza y el aguardiente y me lo echaban por la cabeza en el trabajo. Y cuando fue mi bautismo, qué burla que me hicieron, ¿no? Yo, por la gracia de Dios, claro, yo duré muy poco tiempo porque ingresé al ministerio rápido. Me convertí en septiembre y en enero ya estaba en el ministerio. Entonces a la larga no soporté mucho ese asunto. Pero mientras estuve allá, yo no mantuve ahí, tampoco alegaba con nadie, pero mi comportamiento era, lo que quiero decir es, hermano, ¿dónde nos ha colocado Dios? Pero allí es donde tenemos que dar el fruto para que otros vean la lumbrera de Cristo el Señor. ¿Acaso Dios ignora dónde nos ha colocado? Dios le dice al pastor de allá: yo sé dónde mora usted, donde tiene el trono Satanás. Mejor dicho, esa ciudad es altamente diabólica, pero le admiro que usted está ahí. Y luego le sigue diciendo, mire, llega y le sigue diciendo, bueno, el comentario: aquí aprendemos que Pérgamo era una ciudad netamente pagana, mucho pecado, mucha idolatría, mucho satanismo, mucha inmoralidad y de toda clase de maldad había allí. Pero a pesar de eso, el pastor con su congregación se mantenían fieles a Cristo. No lo amedrentaba nada, ni siquiera con la muerte de uno de sus hermanos en la fe. Eran muy valientes en su testimonio y eso el Señor lo reconocía. Mire lo que le dice el Señor: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Qué le está diciendo? Entre las varias, escribamos aquí las cualidades. Uno, yo conozco donde moras. Vivían en un lugar pagano. Vivía ese pastor en un lugar pagano, lleno de pecado. Eso era de admirar. Dice: mire, ustedes están viviendo allá y ustedes se han mostrado firmes. Y luego le dice, pero retienes mi nombre. Es decir, retenían el nombre del Señor. En otras palabras, ellos no negaban que eran cristianos. La gente se burlaba, pero ellos decían: no, nosotros somos cristianos, claro. Que no le da pena ser cristiano. No, vamos para adelante. Es decir, no se dejaban amedrentar, no se dejaban asustar, no se dejaban menguar. Pero hermano, hoy en día lo cogen a uno en una empresa: con que usted es cristiano, ¿no? ¿Sí o no? Y delante de todo el mundo, delante del jefe, y uno comienza a decir: lo que pasa es que mi mamá sí va a la iglesia, ¿no? Y yo la acompaño de vez en cuando. Pero, y comienza uno como, por Dios, cuando lo más sagrado, lo más hermoso es ser cristianos. Cristianos, hermano, cristianos. Y entonces retenían el nombre del Señor. Esa era otra cualidad. Pero aparte de eso, no has negado mi fe. Es decir, ellos eran creyentes, buenos cristianos, buenos creyentes, vivían en la fe de Dios. Total que cualidades. Otra cualidad, número 4. Aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. ¿Sabe qué pasó allí? En esa ciudad mataron a Antipas. ¿Quién era Antipas? Antipas era Antipas. No, espere, no. Antipas era un nombre de un hermano de la congregación. Antipas.
no le vaya a colocar ese nombre a su hijo.